Hola a todos, quien les habla es la alumna Trinidad Sánchez Yulisa de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y curso el segundo ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Química. En esta oportunidad les voy a presentar el desarrollo del examen del segundo módulo del curso Diseño Asistido por Computadora y quien tengo como docente al doctor Julio Guerrero. A continuación pasaremos al desarrollo de la pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre las plantillas Acadiso y ACAD? Bueno, como ven, aquí ya marqué mi respuesta, que es la letra A, y mi fundamentación sería que al seleccionar un archivo nuevo en el programa de AutoCAD, nos sale un asistente donde podemos visualizar y seleccionar archivos tanto como el Acadiso o el ACAD. Cuando abrimos, ya nos sale listo para trabajar la hoja de AutoCAD y al seleccionar el ACAD ISO, podemos visualizar que ya está milimetrado en milímetros. Y lo mismo sucede si nosotros seleccionamos el ACAD, pero en este caso sería en pulgadas. Por eso mi respuesta es la letra A, que es la primera está en milímetros y la segunda en pulgadas. Pregunta 2. ¿Cuál es el espacio donde se dibuja la geometría y se sugiere hacerlo en escala 1 de 1? En este caso es el espacio papel, o también llamado el layout. Nosotros, al activar el espacio papel en AutoCAD, por defecto, cuando abrimos un dibujo nuevo, nos genera dos presentaciones de espacio de papel, como vemos aquí en la figura. Si activamos la presentación 1, vemos cómo el dibujo cambia a un fondo blanco que representa el papel, donde la línea de puntos es el límite de impresión en el papel. Al seleccionar la presentación 1, automáticamente nos sale una ventana y debemos de hacer clic en modificar. La presentación ya está en la escala de parámetro, que es de 1 a 1. Y damos a aceptar y cerramos el cuadro de diálogo. Y ya tenemos la configuración del tamaño de papel. Como aquí vemos, ya el papel o la hoja de trabajo en AutoCAD ya está con las escalas o los parámetros. Y este sería un ejemplo de un dibujo ya acabado. Como podemos visualizar, ya tiene el límite del papel, el límite de impresión y el límite del dibujo. Pregunta 3. ¿Cuál es el uso de las entradas dinámicas? Bueno, esta pregunta es muy sencilla, ya que sería mostrar o ocultar el grosor de las líneas, y creo que ya no es necesario dar tanta explicación, porque al entrar al programa AutoCAD vemos este icono y por lo tanto al darle clic ya nos muestra una entrada dinámica y las escalas del grosor de las líneas. Pregunta 4. Cuando hay geometría seleccionada, ¿cuál es uno de los procedimientos para retirar algún objeto del grupo de selección? En este caso, si seleccionamos el objeto que queremos retirar y presionamos la tecla Shift, automáticamente el objeto es retirado de la hoja de trabajo. Por lo cual, mi respuesta es la letra C, que es mantener presionado la tecla Shift mientras se selecciona el objeto que se desea retirar. Pregunta 5. Para convertir una polilínea en líneas, se emplea el comando. En este caso, se emplea el comando Edit Polyline, o también llamado el PEDIT. Aquí en la fundamentación podemos ver un listado de procedimientos que nos hace llegar a esta conclusión. Y el primer procedimiento sería hacer clic en la ficha de inicio del grupo Modificar 2. Luego se designa la polilínea o la spline o la línea o el arco que se desea editar. Y se escribe la U y automáticamente eso nos lleva a que hemos unido. Luego se designa una o varias polilíneas.
o arcos que se encuentren extremo con extremo. Y finalmente se pulsa Intro para terminar el comando. Como aquí vemos en la imagen, nos detalla los pasos que debemos de realizar para tener una polilínea o convertir una polilínea en líneas. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las coordenadas donde las medidas son tomadas desde el punto anterior? Bueno, en este caso la respuesta sería la letra A, que son las cartesianas. ¿Por qué? Porque estas están referidas al último punto marcado y no al origen, como las absolutas. Es decir, si es que nosotros queremos hacer una medida de la abscisa y de la coordenada, nosotros deberíamos de escribir la letra arroba antes de estas coordenadas, como aquí vemos en el ejemplo, hemos escrito arroba, entre paréntesis, 40, que es la coordenada del eje X, y 60, que sería la coordenada del eje Y, como se muestra en la figura. Pregunta 7. Con las herramientas de dibujo, crea la siguiente geometría. En este caso se nos presenta esta imagen. Bueno, yo he usado en este caso lo que es una circunferencia de diámetro 3,7 centímetros y el radio sería 1,85 centímetros. Usé las reglas y como me muestra en la imagen, tiene medidas exactas, la cual en mi caso también tengo medidas exactas y medidas en decimales, como la pared más alta sería de 14 centímetros, la pared mediana de 8 centímetros y la pared pequeña de 5 centímetros. Y aquí este arco lo hice con el transportador y las líneas intersectadas lo he tomado con un ángulo de 90 grados. Pregunta 8. Una de las siguientes capas no se puede renombrar ni borrar. En este caso sería la capa 0. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos eliminar una capa de dibujo en AutoCAD, automáticamente nos sale esta ventana como nosotros estamos visualizando aquí. ¿Y qué nos dice? Que no podemos suprimir estas capas como la capa 0 y la daypoints, o la capa actual, o capas que contienen objetos, o capas dependientes de referencias externas. Y en conclusión nos indica que la capa 0 no, por nada de aunque nosotros queramos eliminarlo, no podemos, porque siempre va a estar ahí. Pregunta 9. ¿Cuál es el tipo de escala, la línea individual de las líneas centro que se indican en la siguiente imagen? Dibuje. En este caso nos muestra una imagen donde no hay las medidas, no se indican medidas exactas ni en decimales. Entonces yo aquí he utilizado la regla, el compás y una circunferencia, como la ven aquí. Y yo sí he puesto medidas. Bueno, yo he tomado aquí como referencia como que esta línea está al centro y he tomado medidas decimales. Como ven aquí, la mitad de la figura mide 5,7 centímetros y la altura 17,3 centímetros. Pregunta número 10. En el archivo, ¿cuál es el espesor de línea recomendado de la línea que se muestra encerrada en la siguiente imagen? Dibuje. Bueno, en este caso, esta imagen de igual manera no nos muestra ninguna medida y yo lo he trabajado con una regla y he tomado como referencia la letra A, que es de 0,05 milímetros, que es la línea de la que se indica aquí, y he tomado como referencia la imagen. Pregunta número 11. ¿Cuál es el objetivo de bloquear una capa? Bueno, aquí lo que nos pide es poner si es verdadero o falso el siguiente enunciado. Y vamos a leerlo. Las unidades por defecto de la plantilla acá dice no son en metros, son en milímetros.
Bueno, esta parte sí es verdadero. Vamos a seguir leyendo. Por otro lado, la configuración del grid también varía. Dicho esto, aclaro que al iniciar con la plantilla ACAD, la definición del grid está por defecto a un medio en el eje X y a un medio en el eje Y. Cuando introduces una coordenada 2,2, la línea empezará 4 unidades de la definición del grid en cada eje. Sí, también es verdadero, ya que como podemos ver, un medio por 4 sería 2. Y este enunciado es verdadero. Luego, se me pidió dibujar esta figura, que es una escalera, y utilicé la regla y también tomé como referencia las medidas. No me salieron medidas exactas, sino en decimales, como lo vemos. Aquí en la base de la escalera tenemos una medida de 9,7 centímetros. Aquí a los lados tenemos medida de 6,4 centímetros, de altura 9,1 centímetros. Y aquí en la subida de la escalera del peldaño tenemos 1,2 centímetros. Y puse color aquí a las escaleras como para que se notara cuál es los peldaños de caída y cuáles son los peldaños de la frontera. El siguiente dibujo, aquí sí tuve un poco de dificultad porque me pareció un poco difícil el dibujo. Tiene muchas medidas, muchos trazos no definidos. Y entonces aquí usé la regla, el compás, el transportador y otras circunferencias. Como vemos aquí, esta parte de aquí tiene un ángulo de 75 grados. La línea que parte el rostro mide 20,90 centímetros. Esta es la parte de las orejas, mide 2 centímetros. Esta línea que vemos aquí mide 2,6 centímetros. El ángulo de las cejas tiene un ángulo de 45 grados. Por debajo de los ojos también vemos una línea perpendicular a la línea que traspasa los iris de los ojos, que es de 5 centímetros, y por debajo tenemos el de 12,6 centímetros. Y aquí se muestra la evidencia donde estoy yo dibujando los dibujos ya mencionados. Y eso sería todo. Gracias.